En el año 2030, a través de todo el planeta se abrieron centenares de portales provocados por un choque dimensional. Desde estas puertas a otro mundo emergieron miles de bestias espantosas distintas que acabaron con gran parte de la humanidad en pocos años. Mi deber personal es recolectar información de estos monstruos con la esperanza de encontrar una manera de deshacernos de ellos. Mi nombre es Reinhard Morgenstern y este es mi bestiario. Los infestadores. Aún recuerdo aquel rugido bestial que hizo eco a través de los campos secos por los que estaba caminando. En ese momento yo no lo sabía, pero aquel alarido sería el inicio de mi fin. Fue durante el crepúsculo vespertino, mientras exploraba la provincia de Soria, en España, que me vi atraído por aquel sonido a lo lejos. Como buen investigador intenté descubrir su origen, y fue así que llegué, por pura casualidad, a una gran construcción de roca establecida sobre una colina. Era un castillo enorme, pero ya bastante viejo y en estado deplorable. Definitivamente no pensaba quedarme en aquel lugar que parecía estar a punto de derrumbarse. Sin embargo, pude ver por una de las ventanas de una de las torres que una pequeña luz danzante se movía de un lado a otro. La curiosidad, como siempre, me obligó a echarle un vistazo. Subí la colina y crucé el umbral que servía de entrada a aquella fortaleza antiguamente impenetrable. Lo que vi me dejó boquiabierto. Dentro del lugar había decenas de personas, pero tenían un detalle que los hacía hasta cierto punto repulsivos. De sus cuerpos brotaban ramas, plantas, musgo y otros elementos que parecían salidos de un bosque. Es difícil describir cómo son exactamente, pero para poder explicarlo de manera sencilla me vienen a la cabeza las palabras hombre-árbol. Y eso es lo que parecían, humanos que poco a poco se convertían en un árbol viviente. Algunos estaban más deformes que otros, pero todos, sin duda, estaban en la misma situación. Me acerqué a uno de ellos y platiqué un poco con él. Deseaba saber quiénes eran, qué hacían ahí y por qué les brotaban todas esas cosas. El señor de unos 50 años me contó toda la historia con lujo de detalles. Resulta que a unos 800 metros de ahí se encuentra un poblado de nombre Ucero. Era una localidad pacífica que nunca fue atacada por monstruos. Sin embargo, con el pasar de los meses, las cosas comenzaron a cambiar de manera muy imperceptible. A la gente del lugar le comenzaron a brotar esas ramas y plantas en los brazos o piernas sin explicación alguna. Y el proceso era tan lento que no le prestaban atención hasta que cada vez era más serio el problema. Ellos podían sentir que algo crecía dentro de ellos, se incrustaba en sus órganos y se expandía a través de todo el cuerpo. Podían sentir que algo se movía en su interior. Con el pasar de los meses, el primer afectado de Ucero perdió la sensibilidad en la pierna izquierda. Sin embargo, ésta se movía por sí sola. Después ocurrió lo mismo con su brazo derecho y finalmente murió en medio de un dolor agonizante. Decía entre gritos que algo estaba perforando su corazón. La gente del pueblo le dio un entierro digno y pensaron que ahí había terminado el problema. Pero lo que no sabían es que apenas comenzaba. Como dato curioso y que más adelante se entenderá, pocos días después encontraron la tumba vacía. El número de enfermos continuaba en aumento, y los pobladores decidieron sacar de Ucero a los infectados y llevarlos a un lugar lejos de la población para evitar más contagios. Todo esto porque creían que de algún modo esta enfermedad se estaba transmitiendo a los demás. Finalmente los abandonaron en el castillo de Ucero, el lugar donde yo me encontraba en ese momento, y les prohibieron volver al pueblo. Incluso estaban amenazados de muerte si lo intentaban. Fue en este sitio donde se pudo ver claramente el desarrollo de la enfermedad. Una vez muerto el infectado, las mutaciones eran cada vez más veloces. Parecía que lo que sea que estaba en el interior de la persona se estaba alimentando de los órganos y sangre del afectado para poder desarrollarse. Cuando ya no había carne en el huésped, se podía ver entonces a la criatura que había estado creciendo dentro.
Era un ser compuesto completamente por hongos, musgo, ramas, tallos y raíces. Toda esta amalgama de vegetación unía los huesos del individuo que quedaban pegados a la criatura y era lo único que no era consumido. Pero lo más curioso de todo era la pequeña cabeza de aquel ser, pues poseía ojos y una boca sin dientes. Emitía sonidos extraños, guturales, y podía moverse como una persona normal, aunque no tenía ningún contacto con los humanos aún vivos del castillo de Usero. Era algo bastante tétrico. Posteriormente, por alguna razón, las criaturas que terminaban de desarrollarse, por decirlo de algún modo, salían de ese castillo y se iban a una pequeña cueva ubicada cerca del lugar. Nadie se atrevió a seguirlos, y era algo lógico. ¿Quién en su sano juicio seguiría a una de esas bestias a un lugar oscuro y desconocido? Por increíble que parezca, al final, Usero terminó sin una sola alma en sus calles. Todos habían sido infectados. Este caso me llenaba de una curiosidad extrema, y una pregunta retumbaba en mi mente segundo tras segundo. ¿A dónde llevaba la cueva a la que iban las criaturas que salían del cuerpo de las personas infectadas? El anochecer de aquel día había llegado, y tenía un dilema bastante serio. No podía quedarme en el castillo, pues corría el riesgo de contagiarme y terminar como aquellos árboles humanos. Sin embargo, si me salía del castillo, quién sabe qué podría encontrarme allá afuera. Y puedo decir con total seguridad que desde que llegaron los monstruos al mundo, las noches son el peor momento del día para salir a dar un paseo. Al final decidí dormir a los pies de la colina, lejos de los enfermos, pero cerca de un lugar relativamente seguro. Un viento helado me despertó en medio de la noche. Traté de volver a dormir, pero estaba ya demasiado incómodo como para volver a conciliar el sueño. Fue entonces que, bajo la luz de la luna, pude ver una figura negra caminando a la distancia. Mi curiosidad y estupidez no conocen límites. Me levanté, recogí mis cosas y fui tras él. Su andar era hasta cierto punto apresurado. Trataba yo de no ser descubierto, así que lo seguía desde una distancia segura. No caminamos por mucho hasta que el ser entró en una cueva. Sí, la misma cueva de la que me contaron en el castillo. Esto se ponía cada vez más interesante. Entré a la cueva y perdí el rastro de aquella criatura. Saqué mi linterna y comencé a alumbrar el suelo rocoso y húmedo que me rodeaba. No era muy grande, pero parecía bastante profundo. Caminé por un largo rato, y al parecer siempre iba descendiendo. El silencio sepulcral ahogado por el eco de mis pisadas me ponía cada vez más nervioso. Después de andar por un rato por esa aparentemente interminable cueva, llegué a una zona enorme. El ambiente tenía un aroma muy extraño, y no me refiero a la humedad o el polvo. Era algo distinto, algo ácido. Caminé un poco más y comencé a escuchar que algo crujía bajo mis pies. Alumbré a mi alrededor y vi cosas que comenzarían a dejarme realmente inquieto. En el suelo había huesos humanos, cientos de ellos esparcidos por doquier. Y lo volví a escuchar. Era de nuevo el rugido bestial que indirectamente me había traído hasta el castillo de Usero y por consiguiente a esta cueva. El sonido provenía desde lo más profundo del túnel. Tenía que averiguar qué estaba pasando. Todo estaba conectándose de alguna forma. Como dato curioso, y que le sirva de consejo a cualquier explorador, en la cueva no habitaba ninguna criatura pequeña como ratas o insectos. Y eso, créanme, es mala señal. Proseguí mi camino. Anduve por 1 hora aproximadamente. El aire comenzaba a oler realmente mal, y ya estaba a punto de rendirme y regresar. Sin embargo, llegó un punto en el que alcancé a alumbrar al mismo ser que había entrado a la cueva antes que yo. Para mi sorpresa resultó ser uno de esos hombre árbol. A los lados de la cueva podía ver muchos más de estos seres. Todos parecían inertes, sin hacer nada. Miré hacia el frente, un poco más lejos, y pude ver apenas con la luz de mi potente linterna a un ser enorme y corpulento de aspecto grotesco. Estaba parado sobre una especie de río pequeño.
Al observar con más detenimiento me percaté que eran las cloacas de algún poblado. Eso explicaba también la peste en el ambiente. Ya lo comenzaba a comprender. Estábamos debajo de un pueblo. La bestia parecía estar compuesta por los mismos objetos naturales que las otras criaturas. Poseía tentáculos en la cabeza y una especie de hocico plegable lleno de dientes. En la espalda tenía pequeños orificios de los cuales emanaba un polvo blanco que inmediatamente se esparcía por doquier. Se impregnaba en el agua. Se escapaba flotando por el alcantarillado. Quedé estupefacto cuando momentos después aquella bestia tomaba a uno de esos hombre árbol que eran mucho más pequeños que él y lo comenzaba a devorar lentamente. Los huesos humanos los escupía, pero consumía el resto de la criatura, la cual lanzaba alaridos mientras sus miembros eran arrancados. Cuando mi linterna lo iluminó, inmediatamente dirigió su vista hacia mí. Y después de lanzar otro de sus bramidos, el hombre árbol que estaba a mi lado volteó a verme con aquellos ojos diminutos y se abalanzó sin dudar contra mí. Me arrojó al suelo, después me tomó del cuello y me trató de estrangular. Finalmente la monstruosidad colosal comenzó a caminar hacia mí. Sin mucho esfuerzo logré quitarme de encima a aquella criatura débil y salí huyendo de ahí por donde había llegado. Corrí tan rápido como pude a través de los túneles oscuros y observé con horror cómo los hombre árbol que antes yacían inertes ahora se movían lentamente hacia mí. La bestia, con sus bramidos, había ordenado a las criaturas atacarme. Con un esfuerzo sobrehumano esquivé a todos los hombre árbol que, entre extraños gemidos, trataban de evitar mi huida. Afortunadamente, al final logré escapar de ahí. Esto era más serio de lo que creí. Necesitaba alertar a la gente de aquel lugar. Ya estaba amaneciendo, por lo que no me fue difícil divisar en el horizonte el poblado bajo el que había estado anteriormente. El nombre del sitio era Valdeavellano de Ucero, y la gente de ahí también tenía las mutaciones que los desafortunados del castillo de Ucero. Poco a poco todo tomaba forma. Después de analizarlo detenidamente comprendí la terrible verdad. Lo explicaré todo con detalles. La monstruosidad que encontré, y a la que llamaré infestador, expulsa de su espalda un polvo blanco que en realidad son esporas, o por decirlo de otro modo, son los huevecillos que más tarde se convertirían en el hombre árbol, por lo que se puede concluir que no es una simple enfermedad. Estas esporas son muy fáciles de transmitir y viajan a través del aire o se impregnan en el agua, y una vez que están dentro de su huésped comienzan a crecer ahí alimentándose de las entrañas. Cuando maduran y terminan consumiendo al humano o bestia, se convierten en alimento listo para el infestador. Este, a través de su rugido que puede alcanzar distancias descomunales, atrae a los hombre árbol hasta él para que pueda comérselos. El castillo, lugar al que llegué al principio, se encuentra a casi 1 kilómetro del pueblo conocido como Ucero. Por debajo de dicho pueblo pasa el túnel de la cueva por la que entran los hombre árbol. Los huesos humanos que encontré mientras recorría ese tramo del túnel son los de las personas de Ucero que fueron plagadas a través de las esporas del infestador, el cual usó el mismo túnel para llegar a la parte subterránea del pueblo y comenzar a esparcir sus huevecillos por medio de las alcantarillas que se hallaban ahí. Cuando ya no quedó nadie que pudiera infestar, se abrió paso a través del subsuelo y llegó a otro poblado conocido como Valdeavellano de Ucero. Ahí, en las cloacas, comenzó a esparcir sus esporas, y fue en dichas cloacas donde yo me lo encontré. Al terminar de contarles esto a los pobladores, decidieron tomar cartas en el asunto y bajar al alcantarillado para matar a la bestia y a los hombre árbol, que, lamentablemente, de seguro muchos de ellos antiguamente fueron familiares suyos. Debido a los bramidos descomunales de la bestia, los pobladores ya estaban conscientes de su existencia, pero por miedo nunca habían bajado. Sin embargo, al conocer el daño que les estaba provocando a todos, se armaron de valor y decidieron deshacerse del monstruo. Es realmente difícil detectar a estas bestias, y eso hace aún más difícil evitar que las esporas lleguen a nosotros. Lo único que puedo sugerir es que mantengan algún sistema de vigilancia en las cloacas de las ciudades para evitar posibles infestaciones. Al inicio dije que esta trágica aventura era el principio de mi fin, y eso es porque ahora entiendo que yo también estoy infectado con las esporas del infestador.
No sé exactamente cuánto tiempo me quede, pero afortunadamente el proceso es muy lento. Debo aprovechar desde hoy cada segundo de mi vida. Soy Reinhard Morgenstern, y esta pesadilla continúa. Únete a la oscuridad. Dale like, suscríbete y comparte para esparcir el terror.